Bueno, resumen del segundo mes, casi mes y medio pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas en el medio. Empecé el mes cambiándome de ciudad. Me conseguí un hostel que te consigue trabajo dentro de las granjas. Y me tocó trabajar en una granja de mangostín, que es una fruta exótica. Y básicamente lo que tenía que hacer era recolectar la fruta. Que al principio es fácil porque es desde abajo, con un palo es fácil agarrar. Pero también hay que subirse al árbol desde adentro y empezar a agarrar toda la fruta. Que esa es la parte un poco más complicada que cansa. Además me tocaron muchos días de lluvia y la verdad que es una paja trabajar con lluvia. Estando 8 horas todo mojado, subiendo todos los árboles. Además peligroso, sin ni hablar de eso. Y en esos momentos me ponía a replantear qué carajo estaba haciendo acá, lejos de mi casa, en una incomodidad, eh, sin saber bien el idioma. eh, pero bueno, después volví a recobrar fuerzas y continuar haciendo esto que quizás es la peor parte, digamos, del viaje, que es esto de la extensión, porque en general para la extensión los trabajos que uno consigue quizás no son los mejores. Eh, pero bueno, después el hostel no estaba muy bueno porque el dueño no estaba casi nunca, muy descuidado, el lugar sucio. Eh, Te tenías que tener todas tus propias cosas, sea platos, cubiertos, todo básicamente lo tenías que tener tuyo. No te ofrecía nada el hostel, solo la cama básicamente, que encima tampoco la limpiaba muy seguido. Además, justamente por esto de la falta de limpieza que había, estaba lleno de unos bichitos que se llaman bedbugs, que básicamente se esconden en las sábanas y te pican a la noche. Y encima tarda en hacer efecto la picadura. Capaz te pica y dentro de 2 o 3 días recién te empieza a picar. Pero te pica súper fuerte. Te empezás a rascar y te pica todavía más. Es horrible. Fue una tortura esos días que estuve ahí en el hostel. Pero bueno, ahí me hice amigo de un grupo de chilenos. Muy piolas todos. Una cosa que me llamaba la atención es que en general los latinos del hostel eran bastante tranquilos y uno esperaría que los latinos sean como los que más joden y que están todo el tiempo rompiendo las bolas, pero no, en este hostel todos los latinos eran súper tranquilos. Bueno, cuestión que llegada más o menos la tercera semana empezó a bajar el trabajo, me llamaba menos horas. eh, y eso me perjudicaba por dos motivos. Uno, obviamente menos horas de trabajo, menos plata. Que eso, bueno, dentro de todo tampoco está tan mal. Pero el problema es que también para hacer la extensión necesito cumplir ciertas horas semanales. Si no cumplo 35 horas semanales, me cuentan menos días trabajados para la extensión. Entonces se alargaría todavía más. Eh, entonces ya entre todas las cosas malas del lugar, ya me empecé a cansar. Y hablando con un amigo que justo lo habían despedido de su trabajo, porque también había poco trabajo, entonces lo despidieron. Estábamos ahí los dos medio sin saber qué hacer. Encima también viendo que en el hostel habían varios que estaban sin trabajo o esperando que le consigan otro. Yo me puse a pensar, si espero a que estos del hostel me consigan un trabajo, voy a estar capaz un mes acá sin hacer nada, perdiendo el tiempo. Entonces agarramos y nos mudamos de ciudad con mi amigo el chileno. Y nos vinimos a Sunshine Coast, que es a 2 horas y media de viaje en avión, o sea, bastante lejos de donde estaba. Sigue siendo el mismo estado, es increíble lo grande que es este país. Todavía estoy en el mismo estado, recorrí un montón y, y nada, las distancias son enormes. Eh, bueno, me vine acá a la costa, esta ciudad espectacular, me encanta. Estamos acá hace 2 semanas, más o menos. Vinimos primero a una granja de frutillas, que yo estuve 2 días nada más, porque
ya si era mala la primera granja que fui, esta era peor todavía. Había que estar todo el día agachado en una posición muy incómoda que te hacía doler la espalda. Después los dueños estaban más o menos con un látigo diciendo de que vaya más rápido, que no sé qué, todo el tiempo apurándote y muchísima gente trabajando, o sea, fácil 50 personas o más haciendo esto de agarrar la frutilla. Entonces, para ellos sos uno más y está todo el tiempo consiguen viajeros que están ahí buscando la ascensión, entonces van y se les va uno, no les importa. Consiguen uno nuevo todos los días. Y bueno, no me gustó ese lugar y lo dejé. Y me puse a averiguar qué otras opciones había para poder hacer la extensión, porque también depende de la ciudad donde estés, qué trabajos pueden ser válidos o no para extender. Bueno, resulta que la construcción es válido para hacer la extensión acá. Entonces me puse en campaña de conseguir trabajo dentro de la construcción. Y ahora, la semana pasada, empecé a trabajar en un lugar de colocación de techos de metal. Y también bastante pesado ese trabajo. Hasta ahora igual era de los que tuve era el mejorcito. Pero sí que había que hacer mucha fuerza. Y además requiere ciertos conocimientos dentro de el área de esto de colocación de techos que yo la verdad que no tengo. Tanto conocimientos técnicos, también de medidas y ese tipo de cosas. Y también de usar herramientas grandes como para cortar el metal, qué sé yo, unas agujereadoras enormes, diferentes a las comunes, y todo en el techo. Yo igual no me mandaron al techo, sino que estuve trabajando desde abajo, pasando las cosas. Más o menos aprendiendo, pero ya viendo que la verdad que no es para mí ese trabajo. Así que estuve 2 días trabajando con eso y bueno, y dejé de ir. Pero conseguí otro trabajo al otro día directamente de pintura. Y el de pintura, la verdad que está buenísimo. Hice el resto de la semana haciendo pintura. Y me encantó, el jefe super piola. Puedo estar a mi ritmo, escuchando música. La verdad que de todos los trabajos que tuve hasta ahora, este es el mejor. El único problema es que no me dan recibo de sueldo. O sea, es un trabajo negro, ¿no? Y el problema con eso es que yo justamente estoy buscando hacer la extensión. Entonces, sin recibo de sueldo no puedo conseguir la extensión. Si no fuera por la extensión, me quedaría trabajando con esto feliz. La verdad que re piola. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es continuar trabajando con esto de pintura mientras busco otra cosa dentro de la construcción que me sirva para hacer la extensión. Así que bueno, estamos en eso. Esperemos que salga algo rápido, así no pierdo tanto tiempo. Pero igualmente, como no estoy tan apurado con el tema de la extensión, de última, si tardo un poco más en encontrar algo, no pasa nada, mientras voy trabajando con esto que me gusta. Y cuando encuentre algo, ahí termino de hacerlo los días que necesito. Porque también este viaje se trata de que sea una experiencia, pero una buena experiencia, ¿no? Porque hasta ahora los primeros 2 meses básicamente fue un mes sin trabajo y sin hacer nada, sin conocer a nadie, bastante aburrido. Y el segundo mes con trabajos de granja que eran una mierda. Recién ahora hice una semana de pintura que estoy disfrutando. También estoy disfrutando mucho de la ciudad, que tiene un montón de cosas para hacer. Las playas hermosas, todo rodeado de la naturaleza.
la verdad me encanta y me quedaría acá más tiempo. Pero bueno, ahora tengo en mente hacerlo de la extensión. Cuando consiga la extensión, después veo si me quedo acá más tiempo o si me voy a una ciudad más grande como Sydney. O veremos, todavía falta un poco para eso. Pero bueno, eso es más o menos un resumen de todo lo que pasó este mes. La verdad que pasaron muchísimas cosas en el medio, pero se haría súper largo el video. Así que bueno, para dejar un panorama, básicamente pasamos de estar sin trabajo a trabajos de mierda a recién ahora algo piola, pero que no me sirve para la extensión. Básicamente ese sería el resumen. Y bueno, nada, ahora el próximo mes voy a hacer otro video y así sucesivamente. Ir contando más o menos cómo va evolucionando todo este viaje. Y esperemos que se vayan dando bien las cosas.